Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hacer los ajustes para un presóstato de 3 pines, en este caso marca Danfoss. Para ello necesitamos juego de destornilladores, necesitamos un multímetro, requerimos un tanque de nitrógeno con su regulador y requerimos un juego de manómetros para hacer el proceso. Antes de comenzar, expliquemos que aquí tenemos un banco para pruebas de los presóstatos. Aquí tenemos el presóstato que vamos a nosotros a calibrar. Tenemos las tomas de baja, la toma de alta presión. Tenemos los pines que son el A, que es el común, el pin B, que es el que me da la señal de alarma por baja presión, y el pin C, que es el que nos va para el sistema normal o para la control del compresor. Antes de comenzar a hacer los procesos, debemos ver que estos señores tienen, aquí tenemos la parte de alta. Vemos que en la parte de alta lo que tenemos aquí es el cut out del sistema, que viene a ser la presión a la cual se va a desconectar el compresor por una presión muy alta, y eso es lo que calibramos aquí. Para ello tenemos que quitar la platina de seguridad, el cual tiene un pequeño tornillo que está acá. En cuanto a lo que es por baja, tenemos el cut in y el diferencial, pueden observarlos acá. Estos señores también tienen su respectiva platina en la parte superior de seguridad. Aquí está el tornillo de seguridad de la platina para extraerlo, y aquí nosotros regulamos el cut in y aquí regulamos el diferencial por baja presión. Recordemos que el cut in es la presión a la cual el compresor vuelve a operar, y el diferencial es la diferencia aritmética entre la presión de cut in y la presión de cut out por baja presión o succión. Vamos a proceder a quitar los platinas de seguridad. Bueno, ya hemos extraído las platinas de seguridad. Ahora vamos a la calibración del instrumento. Para este caso vamos a comenzar primero con la presión de cut out por alta. Para este caso nosotros siempre tenemos que tener en cuenta esos valores antes de hacer el montaje del equipo. Vamos a hacer un ejemplo, este es un ejemplo solamente ilustrativo. Yo quiero que el compresor se apague en 150 psi. Entonces voy al tornillo en la parte superior y comienzo a enroscarlo hasta que platina de 150. Ahora, para el caso de baja presión, yo quiero que el equipo se encienda en 30 psi. Entonces lo que tengo que hacer es ajustar el cut in en 30 psi. Van observando cómo voy subiendo la platina hasta llegar a los 30 aproximadamente. Correcto. Ahora cambiamos de destornillador ahora para el otro tornillo, que es el diferencial. Y si yo quiero que el compresor apague 5 psi, debo ajustar en el diferencial en 25. Recuerde que la diferencia es 30 menos 25 me da 5, que sería la presión de cut out igual a 5 psi, a la cual va a apagar el compresor. Entonces vamos a ajustar el diferencial el 25 tal cual como lo estamos observando aquí aproximadamente. Ya lo hemos ajustado a ambos valores. Ahora procedemos a hacer las pruebas de presión para observar si todo está bien. Lo primero que vamos a hacer es comprobar las presiones de cut in y de cut out para las presiones de baja o de succión. Para ello hicimos el siguiente montaje, donde utilizamos el juego de manómetros y la manguera amarilla nos va hacia el tanque de nitrógeno, y la manguera azul nos va hacia el conector LP del presóstato o de baja presión.
Ahora las dos puntas del multímetro vamos a colocar una en el pin B y otra en el pin A del presóstato. Aquí en estos dos pines estamos midiendo el contacto que nos da la señal por alarma por baja presión. Entonces, como tenemos 0 PSI aquí, lo más seguro es que al encender el multímetro, ya lo tenemos ajustado en continuidad, nos va a dar el sonido bip característico de que el contacto está cerrado. Escúchenlo, vamos a apagarlo. ¿Y por qué sucede eso? Porque ya nosotros ajustamos que a partir de los 5 PSI el presóstato va a marcar una alarma por baja presión. Recuerde que el QDAO está en 5. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? El proceso para verificar si esto está correcto o no consiste en: voy a ir abriendo poco a poco el manómetro para que el nitrógeno pase del tanque hacia el conector LP del presóstato, y voy a ir incrementando la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la presión me llegue a la presión de cut-in que yo ajusté aquí, que en este caso es de 30, ¿qué debe suceder con el contacto AB? Debe abrirse, simplemente porque ya estoy dando la orden para que se cierre el contacto AC para que el compresor encienda, y debe desaparecer la alarma. Después de ello, después que nosotros ajustamos el cut-in y lo verificamos, hay que ajustar el diferencial para verificar si estamos bien el cut-out. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya con la presión de 30 vamos despresurizando poco a poco, y debemos escuchar cuando nuevamente o a qué presión se enciende nuevamente el bip del multímetro. Entonces, con esa forma vamos ajustando nuestras dos presiones manualmente hasta que queden correctamente calibradas. Vamos a proceder al proceso. Correcto, vamos a hacer el proceso. Para ello, primero encendemos el multímetro. Vamos a ver que tenemos un sonido bip. El regulador del nitrógeno a la salida debe estar calibrado en 40 PSI, por lo general 10 PSI por encima de la presión de cut-in, que en nuestro caso es 30. Y lo que vamos a hacer ahora es proceder a abrir lentamente la válvula de baja del manómetro y observar en qué presión se deja de escuchar el sonido. Vamos a ver. Vamos interrumpiendo lentamente. Ahí. Vemos que la alarma deja de activarse en 28 PSI, lo cual indica que debemos ajustar un poquito nuestra presión de cut-in hasta que nos llegue a 30. Entonces, para ello simplemente despresurizamos el manómetro y volvemos a hacer la prueba. Muy bien, ya hemos ajustado la presión de cut-in, ya ajustamos el diferencial. Ahora vamos a hacer la comprobación de lo que hicimos. Volvemos a encender el multímetro y volvemos a hacer la presurización para comprobar nuevamente nuestra presión de cut-in, lentamente de 30. Véanlo ahí, exactamente en 30. Y ahora vamos a despresurizar el equipo para comprobar la presión de cut-out. Vamos a presurizar lentamente. Cuando estemos llegando a la presión de 5, lo hacemos mucho más lento para verificar. Véanlo allí. Ya tenemos 5 PSI para cut-out. Entonces ya quedó listo lo que es la parte de succión. Ahora nos vamos a ajustar lo que es la parte de la presión de descarga. Bueno, habiendo finalizado
el ajuste de los parámetros para la presión de succión. Se le coloca nuevamente su platina de seguridad y nos concentramos para verificar ahora la presión de cut out por descarga. Para ello hicimos el siguiente montaje: manguera azul del juego manómetro sigue en su mismo sitio, en el puerto LP del presóstato, la manguera de alta o la roja del puerto HP del presóstato o de high pressure, alta presión, al manómetro, y la manguera amarilla al regulador de nitrógeno que vamos a usar. Esta vez, como vamos a usar alta presión, lo ideal, o no, lo ideal no, lo que vamos a hacer es ajustar nuevamente la salida del regulador 20 o 30 psi por encima de la presión de cut out que nosotros vamos a verificar. En este caso nuestra presión de cut out es de 150. Entonces se recomienda que la presión que usted regule acá en el regulador de nitrógeno sea alrededor de los 180. Recuerde ese paso. Ahora, en cuanto al multímetro, las puntas van a ser colocadas en contacto A y el contacto C, porque este presóstato carece de un contacto D, que en otros es el contacto de alarma por alta presión. Entonces, ¿por qué hacemos el montaje de esta forma? Por lo siguiente: si nosotros no conectáramos, presurizáramos el lado de baja, entonces ¿qué va a hacer? El pin AB se va a cerrar y el contacto AC se va a abrir. Entonces, cuando vamos a presurizar o meterle presión por alta, el contacto AC va a estar siempre abierto y va a estar en una situación de alarma, lo cual no vamos a poder observar lo que vamos a comprobar aquí. Entonces, cuando nosotros presurizamos la parte de baja presión del presóstato, por lo general 10 a 20 psi por encima del cut-in, en este caso nuestro cut-in es 30, lo ideal es que presuricemos por 40 o 50. Entonces vamos a eliminar esa alarma por baja presión y el contacto AC va a estar cerrado, diciendo el presóstato que estamos en condiciones normales de operación. Entonces procedemos simplemente a abrir la válvula de alta hasta alcanzar la presión de los 150 y verificarla allá. ¿Qué va a pasar? En ese momento, mientras presurizamos, el contacto AC está cerrado, vamos a escuchar el sonido BIC, y cuando lleguemos a la presión que está calibrado aquí, el contacto AC se abre y de esta manera podemos comprobar la presión de cut out que hemos calibrado acá en el presóstato. Entonces vamos a hacer ese proceso para que lo entiendan mejor. Perfecto, ya estamos listos, ya tenemos las puntas colocadas, tenemos el multímetro encendido. Entonces lo primero que vamos a hacer es presurizar la de succión para salir del estado de alarma por baja. Vamos a dejarlo ahí en 40 y cerramos. Presurizamos y cerramos. Vea que de esta manera ya salimos del estado de alarma por baja presión y el contacto AC está cerrado, que es como debe estar en presiones normales. Bien, ahora mismo la presión que estamos dándole al puerto de alta es 0. Lo que vamos a hacer es darle suficiente presión hasta llegar hasta los 150. ¿Qué debe pasar en los 150? El contacto AC debe abrirse nuevamente y eso es lo que vamos a verificar cuando hagamos la presurización del sistema. Más o menos 150, estamos donde está aquí el 10, acá. Vamos a proceder a hacer el proceso lentamente. Vamos por 100 ya. Vamos a darle 110, 120, 130, 140, 150. Se activó aproximadamente en 160. Entonces lo que debemos hacer ahora es despresurizar ahora solamente la de alta, solamente el tramo de alta,
para volver a hacer el proceso y ajustar el tornillo del cutout que tenemos aquí. Vamos a hacer el proceso y volvemos a hacer la prueba. Bueno, ya hemos hecho el ajuste a la presión de cutout. Acá en el presóstato tenemos o verificamos que la presión que hemos en baja al presóstato sigue en 40, está por encima del QDIN, que es 30, estamos bien. Vamos a encender ahora el multímetro. Escuchen. Ahora lo que tenemos que hacer es darle presión nuevamente al puerto HP del presóstato para ver en qué presión dejamos de escuchar ese sonido BIC. Ya estamos por 100, 110, 120, 130, 140, 150. Exacto. Ahora, para verificar la presión de cut-in a la cual entra nuevamente el compresor, vamos a notar que aquí nos dice que él ya tiene un diferencial ajustado de 4 bares o 58 psi, que no podemos nosotros regular. Entonces, si sabemos que la presión de cut-down no es 350, le restamos los 58, nos da que la presión de cut-in por alta presión viene siendo de 92. Lo que nos queda ahora es despresurizar el equipo por alta para ver en qué presión nuevamente se activa el sonido del multímetro, lo cual indica que el contacto C se ha cerrado. Procedemos a hacer el proceso. Correcto, estamos listos. Procedemos a despresurizar lentamente. Le damos por 100. Allí por encima un poquito 90, lo cual nos da 92. Perfecto. Entonces significa que ya hemos ajustado los parámetros. Apaguemos aquí el multímetro para este presóstato y ya está listo para su función en una unidad condensadora. Muchas gracias. Entonces ya finalizamos los procesos. Lo que quedan ahora es simplemente, vamos a quitar todo, quitamos las puntas de prueba del sistema, vamos a cerrar el tanque de nitrógeno, vamos a abrir las válvulas o podemos quitar la manguera amarilla del regulador acá sin problemas y procedemos a despresurizar el juego de manómetros. Podemos quitarlo de los puertos del presóstato y no olvidemos colocar las platinas de seguridad, que son las que van a impedir que cualquier persona o por accidente se modifiquen los valores aquí ajustados.